Hola, estimados estudiantes, muy buen día para todos. Bienvenidos a esta clase de análisis de textos. La idea con la clase de hoy, chicos, es unificar un poco el concepto de análisis de textos. Entonces, el objetivo de esta clase es lograr conceptualizar análisis de textos. Realmente son dos términos, son tres palabras, análisis de textos, pero en conjunto logramos hacer un concepto que es importante, que si bien no es imponerlo, la unificación es más como negociada, tratar de que ustedes piensen un poco al respecto de lo que yo les voy a mencionar en este video y que lo podamos evaluar a la luz de todos aquellos componentes de su campo formativo y de su futuro campo profesional. ¿Listo? Entonces eso es a lo que los invito, esa es la intención y el objetivo de la sesión de hoy. Lo primero que quiero hablarles es sobre este mapa que ven en la presentación, un poco de qué es y para qué análisis de textos. Entonces vamos a abordarlo en varios puntos que no vamos a agotar todos en esta presentación, en este video, sino que vamos a ir retomando en otras sesiones. Entonces, primero, de pronto conceptualizar qué es análisis para este espacio académico. Yo quiero que tengan en cuenta que todos los conceptos de los que vamos a hablar tienen múltiples interpretaciones, múltiples definiciones, múltiples perspectivas, enfoques, puntos de vista, etcétera, que tienen que ver con muchísimos, de pronto, disciplinas o perspectivas, insisto, desde las cuales se analiza. Entonces, tanto análisis como textos, como análisis de textos, va a tener definiciones distintas dependiendo desde el enfoque desde el cual se aborde. Lo que yo hago aquí es proponerles una visión que nos sirve mucho más para ustedes como profesionales, ¿sí? No nos va a servir, digamos que ustedes no van a necesitar saber muchas cosas de análisis de textos que necesitan otros profesionales. Entonces, ¿cuál es la idea? Que lo que vamos a aprender en este espacio les sirva a ustedes para su perfil. Entonces, ese ejercicio es el que quiero que ustedes vayan tratando de hacer durante el desarrollo de este video y con la actividad que vamos a hacer después de ver este video, y es: traten de perfilarse como profesionales, hacer un perfil profesional en el que vayan definiendo cuáles son sus cuáles son sus funciones en el campo profesional, qué hace un técnico en mecánica de motos o en mecánica de autos en el campo laboral, en cualquier escenario en que se mueva. Recuerden que un profesional tiene muchos escenarios de acción. Entonces, no se piensen solo en su taller o no se piensen solo en un taller, sino piénsense en diferentes escenarios de acción, cuáles serían sus funciones, su rol específico, qué necesitarían saber, qué competencias necesitarían desarrollar para prestar el mejor servicio posible desde su rol, desde su profesión. ¿Listo? Esa es una pregunta inicial. Por favor, vayan tratando de responderla en su cabecita. Ahora, ¿qué es análisis entonces? Retomando, va a ser el primer punto. ¿Qué es un texto? Va a ser el siguiente punto. ¿Qué es análisis de textos? ¿Qué es el análisis de un texto? ¿Para qué análisis de textos en su formación, en su profesión? ¿Cómo analizar un texto? ¿Cuáles son las mejores formas? Que también es algo bastante importante. ¿Cuáles son las mejores formas de analizar un texto? ¿Cuál es la estructura de un texto? Y cuáles son los niveles de análisis de un texto. Entonces, vamos a abordar todas estas temáticas, como todo este caminito que ustedes ven aquí, como les decía, en diferentes videos. Hoy vamos a llegar más o menos hasta el punto de ¿para qué análisis de textos? ¿Qué es análisis? ¿Qué es un texto? ¿Qué es análisis de textos? ¿Y para qué análisis de textos? ¿Listo? Entonces, para eso vamos a abordar la siguiente diapositiva. Aquí yo tengo una definición de análisis. Como les digo, siempre es una propuesta. La definición de análisis es súper amplia. Es un término utilizado en muchas ciencias, en muchas disciplinas, en todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que
de alguna manera podamos utilizar este, que es el más enfocado hacia lo que queremos desarrollar en este espacio académico para ustedes. Pero si ustedes lo googlean, pues van a encontrar en 1000 definiciones. Yo también les voy a dejar una bibliografía recomendada para que ustedes vayan y miren y exploren y pues puedan profundizar un poquito más. Pero aquí vamos a abordar aspectos básicos que nos sirvan para llegar al objetivo de la clase, que recuerden que es unificar el concepto de análisis de textos, conceptualizarlo y lograr de pronto un acuerdo entre ustedes y yo. Entonces, ¿qué es análisis según esta perspectiva? Analizar es observar algo enteramente disuelto en sus mínimos componentes. Esta disolución no es literal, ¿no? O sea, no es como que cuando hablamos de analizar es como dividir algo en las múltiples partes que pueda tener, hasta su más mínima parte, pero entonces no podemos decirlo en forma literal, o sea, no podemos fragmentar en partes literalmente, porque fíjense que acá siempre pongo un ejemplo y es, pienses en el ejercicio que hace un médico. El ejercicio que hace un médico es completamente analítico, es un proceso analítico, pero imagínense que el médico literalmente fragmentara en partes su objeto de estudio. Por lo general, ¿quién es el objeto de estudio de un médico? Un paciente, o sea, un ser humano. A menos que esté haciendo una necropsia, pues no vale literalmente fragmentar en partes o disolverlo en sus más mínimos componentes. Entonces, no es algo literal, sino que lo que se busca transmitir es una idea de revisión exhaustiva. O sea, analizar es revisar exhaustivamente, minuciosamente, un objeto, un tópico, una temática, un sujeto, considerando hasta el más minúsculo de sus detalles. O sea que el proceso analítico es un proceso detallado y exhaustivo. Por eso aquí siento un precedente y por eso es que no podemos decir a cualquier cosa que estamos analizando, ¿sí? Aquí hay que partir de definir que analizar no es cualquier cosa y no es todo proceso en el que yo tenga que hacer uso de mis facultades mentales, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, se utiliza coloquialmente o en el argot popular como que estoy viendo las noticias y me preguntan, ¿qué estás haciendo? No, aquí analizando la situación del país. Entonces, como que ahí el término analizando, a menos que realmente estemos haciendo un ejercicio minucioso, exhaustivo y detallado, no sería analizar, porque mirando las noticias no vamos a lograr hacer un análisis real de la situación del país. Digamos que ese sería un componente de muchos. Entonces es importante tener esto en cuenta porque nos pasa comúnmente, digamos, cuando hacemos un plan, no sé, de mi plan del día, mi cronograma del día. Muchas veces es como, estoy analizando qué voy a hacer durante el día. Y realmente no es que haya un análisis profundo, exhaustivo y minucioso ahí, sino que pues hay una planeación que no implica siempre, ojo, no siempre, un proceso analítico. Más bien, para hacer un proceso analítico quizás necesitaremos una planeación. Pero bueno, ya vamos a ir más adelante como unificando criterios. ¿Qué más es importante decir de análisis? Analizar, como ustedes ven aquí en la diapositiva, en la parte a la izquierda, se configura como parte de los procesos psicológicos superiores. Entonces, no podríamos decir es un proceso psicológico superior porque no está determinado así, pero los procesos psicológicos superiores sí nos llevan a desarrollar la capacidad analítica. Entonces, aquí empieza a haber una diferenciación muy importante en el concepto tal y como yo se los estoy proponiendo. Fíjense que hay unos procesos psicológicos básicos que son como todos aquellos que compartimos con otras especies, con los animales básicamente. Esos procesos psicológicos básicos que compartimos con los animales, como su nombre lo indica, son básicos, es decir, que van en una onda mucho más de instintiva. Digamos, un animalito por instinto se comporta de cierta manera, o sea, ya viene equipado con muchas cosas. Piénsense un poquito cuáles serían esos procesos psicológicos básicos. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? ¿Qué cosas compartimos con los animales? ¿Qué cosas nosotros hacemos que también ellos pueden hacer? Aparte de los procesos biológicos, aparte de alimentarse,
no sé, excretar, reproducirse, como que aparte de todos esos procesos biológicos que también son básicos, ¿qué procesos psicológicos básicos compartimos? Entonces podríamos decir ahí como, ok, cierto grado de emociones, un cierto grado de memoria, porque un animalito ve a su amo, por ejemplo, un perrito ve a su amo y lo recuerda, o sea, sabe que es su amo. No es un proceso de memoria comparable al de un ser humano, porque el animalito, insisto, lo hace más por instinto. Por ejemplo, un perrito, por su olfato, puede detectar, este es mi amo, o este no lo es, o esto es un peligro, o esto, ¿sí? Llegan a cierto grado, por ejemplo, de resolución de un problema. No, insisto, no como nosotros lo hacemos a través de un proceso consciente, sino que instintivamente pueden resolver ciertas cosas, ciertas situaciones. Entonces, fíjense que hay unos procesos que compartimos con los animalitos. Pero dentro de los animales, nosotros somos un tipo de animales que desarrollamos procesos psicológicos superiores. ¿Y a qué nos referimos con procesos psicológicos superiores? Aquí también me gustaría que se lo piensen un poquito. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos que podríamos determinar que son superiores? Entonces, fíjense que ahí es donde ya viene como la división, ¿no? Son esos procesos que no compartimos con los animales, que desarrollamos nosotros exclusivamente como seres humanos y que no es que nos pongan en un nivel superior. Ojo, porque a veces cuando se escucha procesos psicológicos superiores, entonces suena como, wow, soy una especie superior. Y no es así. Realmente estamos hablando de un grado superior de desarrollo mental, pero no significa que eso nos pone por encima o por debajo. Simplemente tenemos un desarrollo diferente en nuestras capacidades psicológicas y eso más bien lo que trae son consecuencias diferentes. En términos de socialización, en términos de cultura, de desarrollo, etcétera, ¿no? O sea, un perrito, por ejemplo, excava en la tierra y abre un huequito para guardar su huesito, pero no hace una máquina para excavar 80,000 huecos por minuto y no sé, guardar 3,900 huesitos, que son cosas que sí ocurren con un ser humano. Entonces, fíjense que cuando hablamos de procesos psicológicos superiores nos estamos refiriendo a eso, como eso que nos diferencia un poco en términos de desarrollo mental y que nos posibilita a nosotros los seres humanos hacer unas cosas distintas con unas consecuencias distintas, buenas o malas, no lo vamos a determinar acá porque pues ese ya es un tema distinto, tema otro, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, piénsenselo un poquito y les voy contando. Ahí tenemos, por ejemplo, la capacidad de razonar, la memoria a mucho más, digamos que a un largo plazo, capacidades de atención también un poco más elevadas y conducentes a otras cosas. Tenemos capacidad de regular nuestro comportamiento, entre comillas, ¿no? Porque pues obviamente ya depende de un tema del desarrollo de la personalidad, del estado mental, pero esa posibilidad de regular nuestro comportamiento nosotros como seres humanos la desarrollamos y esa capacidad de regular nuestros movimientos voluntariamente. Fíjense que el perrito o el animalito lo hace por instinto. Digamos, tú lo educas para que vaya al baño en un lugar específico de la casa o solo vaya al baño cuando sales de la casa. Lo hace a nivel de conducta, o sea, lo entrenas para eso. El ser humano lo hace conscientemente, pensando en, ok, este no es un lugar para esto, este sí es un lugar para esto, y desarrolla a partir de eso una cantidad de cosas más, juicios morales y demás. Digamos que a nivel entonces de razonamiento, de desarrollo del pensamiento, por esa onda van los procesos psicológicos superiores. Ahora, esto a nivel psicológico, esto a nivel filosófico también genera una distinción entre los animales y los seres humanos. ¿Cuál sería esa distinción? Fíjense que viendo los procesos psicológicos superiores como una capacidad humana, es decir, como una capacidad que le fue dada a un ser humano, también habrían unas implicaciones en términos filosóficos, éticos o morales, si se quiere. Y es, si yo tengo una capacidad para esto, pues tengo que hacerme cargo y responsable de lo que estoy diseñado para hacer. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando hablamos de procesos psicológicos superiores, no estamos hablando solamente como de, es algo que tengo y ya. Es una responsabilidad
en tanto es una condición de ser. Entonces, no simplemente analizo porque es un rasgo de mi personalidad, como que es que yo soy muy analítico, yo no soy tan analítico. Analizo porque es una capacidad que desarrollé a través de los procesos psicológicos superiores que me fueron dados. Y eso trae múltiples consecuencias. Entonces, nos da, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones basadas en razonamientos. Esa posibilidad no la tienen otras especies, pero si tenemos esa posibilidad, tenemos una responsabilidad con ello. No es como que quiero o no quiero, sino, hey, hay una responsabilidad porque te fue dada una capacidad. Por eso es que quiero que lo entendamos desde esta perspectiva. El análisis no solamente como una capacidad, que sí lo es, no solamente como parte del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, no solamente como parte de una materia, que sería lo más básico, la materia de análisis de textos, no solamente como analizar en términos de comprender una lectura, sino es una responsabilidad porque es mi capacidad de analizar. Ahora, fíjense en esto, como no todo es analizar, entonces, como les decía, analizar no es cualquier cosa, o sea, no es como que yo diga, miré una cosa por encimita y ya la analicé. Analizar es un proceso exhaustivo, minucioso, que pues tiene diferentes características. ¿Cuáles son algunas de ellas? Entonces las vemos acá en esta diapositiva. Primero, para analizar yo tengo que definir un objeto de estudio o un objeto de análisis, ¿sí? No es como que, estaba viendo mi dedo y lo estaba analizando por arte de magia, sino que hay un proceso en el que yo voluntariamente decido estudiar un objeto, un sujeto, un evento, un suceso, un texto, lo que sea. Entonces debe haber un objeto de estudio, un objeto de análisis que, insisto, es algo que está directamente relacionado con una decisión de, o sea, voy a analizar esto. Después debe haber una elección de herramientas de análisis, o sea, ¿cómo lo voy a analizar? ¿A partir de qué elementos? Entonces yo decido qué es lo que necesito para analizar ese objeto de estudio. Hay una fase de recolección de datos. Ojo que esto que estoy mostrando no es tanto como un proceso lineal, sino más bien es como circular, como que ocurre en momentos. Sí sería bueno que esté sistematizado y organizado, claro que sí, pero pues no sería algo como súper estricto, sino que puede ser que una cosa me devuelva la otra y me lleve como que es un enfoque un poquito más dinámico, que como que sigo los pasos. Obviamente pues defino el objeto, pero fíjense que muchas veces, claro, empiezo por definir el objeto, pero los alcances pueden ser múltiples y variados, y puede ser que en el camino yo redefina y diga, wow, yo pensaba que el objeto de estudio era este, pero puede ser, no como que cambio mi objeto de estudio, pero sí como que lo englobo un poquito más y descubro que no era exactamente esto, sino que trata más de esto. Entonces pueden ir ocurriendo cosas en el proceso. Pero importante pues tener en cuenta que estas son como unas partecitas, unas características, unos elementos más bien de un proceso analítico. Entonces, empiezo con la recolección de datos. Cuando hablamos de recolección de datos, fíjense que nos dice que el proceso analítico es sumamente detallado, minucioso y exhaustivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, para poder hacer análisis, tengo que recolectar la mayor cantidad de datos. La mayor cantidad de datos que pueda sobre mi objeto de estudio. Entonces, tengo que hacer una recolección minuciosa y exhaustiva. Luego voy por la observación detallada, la fragmentación en partes o identificación de componentes. Entonces, hay un proceso en el que yo ya recolecté todos los datos y yo empiezo a hacer una observación muy detallada en la que yo pueda fragmentar en partes. Recuerden lo que les decía, no es una fragmentación literal, sino que yo empiezo a reconocer los diferentes elementos de mi objeto de estudio. Digamos, si yo voy a analizar este esfero, supongamos un ejemplo muy tonto, pero perdón la palabra, pero pues lo vamos a utilizar. Si yo voy a analizar este esfero, yo tengo que empezar a partirlo en todas las dimensiones posibles. Como les digo, no es literal, entonces no necesariamente tengo que sacarle todo esto, ¿no? Para poderlo analizar, no es necesario, aunque pues en algunos casos se pueda requerir, como en el caso de ustedes, que vamos más adelante para allá.
pero puedo empezar a analizarlo mentalmente, a fragmentarlo en partes. Entonces yo digo, ok, esto tiene como una especie de pues digamos de elemento que lo recubre, que es esto, pero realmente lo más importante de la naturaleza de este esfero está adentro, porque adentro es donde está esto que es la mina contiene una tinta, entonces esa tinta es la que hace que yo pueda escribir, pero esto también tiene un sistema como de un resorte que hace que yo lo pueda sacar la punta o no. Entonces empiezo a diferenciar cuáles son todos esos elementos, todos esos componentes de mi objeto de estudio. Dentro de eso también puede estar cuáles son las múltiples funciones de un esfero, y ahí voy alineando el camino de qué es lo que yo quiero estudiar de ese objeto, porque no siempre voy a poder estudiarlo absolutamente todo. O sea, ¿qué quiero estudiar de este objeto? Su constitución física, su función, la historia, no sé, su importancia a nivel social, cultural, histórico, político. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar de ese objeto? Esa observación detallada de elementos me sirve para ir también enrutándome, igual que la recolección de datos, igual que la elección de herramientas, todo me va enrutando hacia qué es lo que voy a analizar, para ir formulando preguntas también, que es muy importante en un proceso analítico ir formulando preguntas claras. Si sé que estoy analizando, pues voy a hacer preguntas específicas, estratégicas, para ir logrando enrutar mi proceso analítico. Está la evaluación de cada componente. Entonces ya desfragmenté mi objeto de estudio en múltiples partes. Tengo que empezar a evaluar esas partes, como les decía, para qué sirve cada cosa, qué función cumple dentro de la estructura como tal. Entonces evalúo cada componente que ya desfragmenté y empiezo a formular conclusiones, hipótesis. O sea, todo proceso analítico requiere de observación detallada y nos conduce a formular conclusiones. Puede ser, las conclusiones son múltiples y variadas, puede ser una hipótesis, puede ser una idea, puede ser resolver un problema, puede ser, no sé, un diagnóstico. En el caso el ejemplo que les ponía del médico, el resultado final es el diagnóstico. Entonces el resultado final del proceso analítico que ellos desarrollan con un paciente es un diagnóstico. Entonces, ¿qué hacen ellos? Reciben el paciente, ya tienen definido su objeto de estudio, en este caso es el paciente, pero fíjense que les decía, esto se puede ir reorientando, porque claro, sí, es mi paciente el objeto de estudio, pero también hace parte del objeto de estudio lo que específicamente yo voy a encontrar en lo que está ocurriendo con el paciente. Entonces, ¿cómo yo voy direccionando ese análisis? Primero, recojo elementos iniciales, como es el testimonio del paciente, que me dice, me duele aquí, me duele acá, tengo esto, tengo lo otro, qué malestar, qué incomodidad tiene. Entonces, esa información inicial me sirve a mí para poder definitivamente ir conduciendo mi investigación, mi proceso analítico, y ahí voy eligiendo herramientas como médico. Entonces, ok, dice que le duele, no sé, el pecho, entonces voy a utilizar un fonendoscopio, que es una herramienta que tienen los médicos, para escucharle el corazón, los pulmones, e ir determinando por qué de pronto puede estar teniendo este síntoma del dolor en el pecho, que puede ser un síntoma nada más. Entonces voy haciendo esa búsqueda, voy recolectando más datos. Entonces, le escuché ya el pecho, entonces hay un sonido, no sé qué, en esta auscultación que estoy haciendo. Entonces eso me da indicios de otra cosa que debo hacer. Entonces ya lo escuché con el fonendoscopio, ¿será que le mido la tensión? Entonces voy con el tensiómetro a medirle la tensión, y voy a medida, si bien que les decía que es dinámico el proceso, no es solamente como que un paso luego el otro, sino que voy recolectando los datos y los voy evaluando y voy haciendo la observación detallada y exhaustiva. Entonces, en todo ese proceso, al finalizar, sí llego a poder formular una conclusión, o voy recogiendo conclusiones y eso me va llevando a otros pasos en el proceso analítico. Entonces, fíjense que al final de este ejemplo del médico, lo que se formula es un diagnóstico, esa va a ser la conclusión. Ok, usted lo que tiene es esta enfermedad, usted lo que tiene es esta patología, este virus, lo que sea. Y aunado a ese diagnóstico va un tratamiento y un pronóstico. Entonces, en la parte de formular la conclusión está, en el caso del médico,
esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que puede pasar a futuro. Diagnóstico, tratamiento y pronóstico, todo eso sale del proceso analítico bien desarrollado. Y en la característica 7 tenemos sistematización de resultados y planteamiento de futuros análisis. Es decir, cuando yo ya encontré, diagnostiqué y hice todo, debo sistematizar. ¿Qué quiere decir sistematizar? Que existe algún elemento para que yo pueda digamos que registrar eso que encontré. En el caso de un médico existe la historia clínica, existe la hoja de epicrisis, existe la evolución, bueno, todo eso son como documentos o son formas en que yo registro la información para sistematizar los resultados y ahí puedo hallar el planteamiento de futuros análisis. Es decir, si yo ya sé que mi paciente le encontré que tiene diabetes, la próxima vez que yo lo vea, yo voy a partir de ahí para poder evidenciar cómo van las cosas, si hay algo nuevo o no, pero entonces puedo partir de ese resultado de mi primer momento analítico. ¿Listo? Entonces, importantísimo que nos llevemos de análisis, que es una capacidad humana que hace parte de los procesos psicológicos superiores y que en tantos es parte de estos procesos se convierte en una responsabilidad de todos nosotros como sujetos analíticos y que tiene unas características o unos elementos, o sea, analizar no es cualquier cosa, siempre es profundo, siempre es detallado. Siempre es exhaustivo, nunca es superficial, o sea, no existe un análisis superficial. Hay algunos momentos en que personas dicen como, ay, lo analicé por encimita. Eso no existe. Analizar por encimita no existe. O sea, analizar es llevar a cabo un proceso en el que se relacionan todos estos elementos. Ahora, queda la pregunta abierta para que sigan respondiendo lo que les preguntaba al principio del video. Si no se acuerdan, vayan nuevamente, retrocedan y traten de traerlo a colación. La pregunta sigue, la seguimos abriendo. ¿A qué se les parece este proceso analítico de algunas de las funciones o roles específicos o procesos o procedimientos que ustedes van a desarrollar en su campo laboral? ¿A qué se les parece? ¿Qué de los procesos que ustedes desarrollan se parece a esto y que podrían de pronto incluso hacer una analogía con lo que les comentaba del médico? Me llega mi paciente, hago una recolección de datos inicial a partir del discurso de ese paciente, voy buscando las herramientas de estudio y recolectando datos, observando detalladamente y al final formulo un diagnóstico. ¿A qué se parece de lo que ustedes hacen en su campo profesional, en su campo laboral? Ahí les dejo la próxima clase, yo les voy a dar mi respuesta de cómo lo veo yo, pero sí es importante que ustedes lo vayan resolviendo para que participen en las actividades que vienen. ¿Listo? Vamos aquí con la siguiente diapositiva. Entonces, ya hablamos de análisis. Vieron que analizar no es cualquier cosa, ¿no? Vamos ahora con texto, que tampoco es cualquier cosa, aunque sí es todo lo que pueda ser interpretado, no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo lo definimos? Toda pieza comunicativa, ojo con esto, escrita o no, que posea intención comunicativa y permita ser interpretada. Ojo, como les decía, si ustedes lo googlean van a encontrar muchísima información al respecto y van a encontrar de pronto información en la que dicen, no, lo que pasa es que un texto es una serie de palabras que se vinculan y forman oraciones y esas oraciones forman párrafos y esos párrafos con coherencia y cohesión son un texto. Y es una definición que no es que esté mal, es correcta y es válida, pero que no es la que vamos a manejar aquí. ¿Por qué? Porque hay autores que hablan de un texto como más allá de algo escrito, más allá de algo que solamente es escrito. Entonces, cuando hablamos de texto, les propongo más esta definición que yo encontré y que van a encontrar la bibliografía también en el pie de este video. Una definición que amplía muchísimo lo que conocemos comúnmente como un texto. Siempre decimos, es escrito, listo, punto final. Pues según esto no. Entonces, el texto, fíjense lo que dice, no es solamente el discurso oral o escrito,
sino es todo aquello que permite ser leído e interpretado. Gestos, gráficos, dibujos, objetos, tanto materiales como simbólicos, mundos imaginados, el arte, los procesos de percepción, situaciones y acontecimientos, etc. Así, por ejemplo, en un objeto cotidiano, industrial o artístico podemos observar el tiempo, la historia, la forma, el color, la luz, etc. Fíjense lo que dice el siguiente. En cambio, en el texto oral o escrito podemos comprender el significado de palabras, de oraciones, proposiciones, discurso dentro de un contexto de sentido y de construcción subjetiva. El texto permite múltiples significados, es decir, es polisémico, siendo esto más evidente en discursos narrativos y literarios que en textos científicos. Ok, listo. Hasta ahí necesitamos saber. ¿Con qué necesitamos quedarnos de esta información? Con que el texto es toda pieza comunicativa, puede ser escrita o no, que posea una intención y permita ser interpretada. Entonces, no solamente lo escrito o lo oral, es decir, lo hablado, es un texto. Todo aquello que permita ser leído e interpretado se convierte en un texto. Y eso es lo valioso de entenderlo desde esta manera para este espacio académico. No solo un libro es un texto, no solo un manual es un texto, sino que todo lo que pueda ser interpretado. Es decir, una imagen es un texto, una película es un texto, una canción, una situación, un diálogo con otra persona, una conversación se convierte en un texto. En ese momento esa persona se convierte en un gesto. Ojo lo que dice acá, gestos. Los gestos que hace una persona al hablar, lo que dice, el discurso, una obra de arte es un texto. Ahora yo les pregunto, en su campo de formación, en su campo profesional y laboral, ¿qué otras cosas podrían ser consideradas entonces como un texto? ¿Seguimos pensando que los manuales son textos y solo eso? ¿O qué otras cosas ustedes deben leer e interpretar? ¿Qué otros asuntos? ¿Qué otros elementos? ¿Cómo podríamos entender un texto desde su campo de formación, viéndolo desde esta perspectiva? Vamos más adelante ahora. Entonces, si el texto es todo aquello que pueda ser interpretado, no solamente algo escrito, entonces debemos tener en cuenta una relación muy bonita, muy hermosa, que es la relación que hay entre texto y contexto. Entre texto y contexto hay una relación interdependiente. ¿Qué es el contexto? Preguntarán ustedes. ¿Qué es contexto? Fíjense que el contexto son todos aquellos elementos que rodean al texto y que le dan sentido. Entonces tenemos elementos sociales, culturales, políticos, económicos. Hay muchos tipos de contexto, al igual que hay muchos tipos de análisis que debemos tener en cuenta. Pero digamos que el contexto en general es todos los elementos que rodean al texto. Ojo, no solamente elementos materiales, sino también elementos simbólicos. Por ejemplo, estamos hablando en sentido metafórico, ¿no? No estamos hablando en sentido literal. Entonces, cuando hablamos de que rodean al texto, si este es mi texto, este es un texto escrito, ¿qué lo rodea? Si es en el sentido literal, pues lo rodeo. Yo que estoy aquí atrás, el computador que está aquí al frente, mi oficina que está alrededor, o sea, eso es lo literal que lo rodea. Pero eso no es el contexto. El contexto, claro, pueden ser factores de repente físicos que lo rodeen, pero son también factores simbólicos, sociales, culturales que rodean el texto. Entonces, ¿cuáles son esos factores? ¿En qué momento fue escrito? ¿Bajo qué circunstancias? Política, social, económicamente. ¿De qué se estaba hablando cuando se escribió este texto? ¿Qué sentido tiene? Entonces, todos esos elementos le van dando sentido al texto. Texto y contexto por eso tienen una relación intrínseca que ven ahí en la diapositiva. Si yo voy a analizar un texto sin contexto, hay una frase que dice, texto sin contexto es un pretexto. Si yo analizo un texto sin su contexto, cometo errores en el análisis y genero conclusiones inadecuadas. Entonces ahí es cuando tenemos análisis totalmente erróneos e incorrectos, en los que yo digo una cosa que realmente no es cierta o no tiene nada que ver o es incoherente con lo que el texto realmente quería decir o expresar. No podemos sacar nunca un texto de su contexto. Tenemos que tener en cuenta, puede ser muchos tipos de contexto, por lo menos el contexto necesario para hacer un análisis, una interpretación de este texto. Entonces no se les olvide que texto y contexto
tienen una relación intrínseca, que hay muchos tipos de contexto, pero que por lo menos en sentido global y general, yo debo tener estos elementos que me sitúen y que me permitan entender el texto. Les voy a poner un ejemplo, ya para finalizar, con un texto que es muy conocido en la historia del planeta. No es que los vaya a evangelizar ni nada de eso, no tengo ningún objetivo religioso con esta clase. Es un ejemplo que les pongo porque yo creo que es de los más sencillos de entender. El ejemplo es la Biblia. La Biblia es un texto que fue escrito en diferentes épocas por diferentes personas, con diferentes objetivos, etc. Fíjense que leer un texto como la Biblia sin contexto me va a llevar a errores y a resultados erróneos en la interpretación. Muchas veces queremos leer un texto como la Biblia con un contexto actual y eso hace que yo genere un error analítico de entrada. ¿Por qué? Porque en este momento histórico nosotros tenemos otras formas de ser, otras formas de hacer, otras formas de convivir. Nuestros sistemas políticos, económicos y sociales son distintos y por eso yo no puedo leer con estos lentes de la actualidad algo que fue escrito hace miles de años atrás. Genero un error porque no tengo contexto. ¿Cuál sería el contexto? Entonces, analizar la época en que el texto fue escrito, cómo era la gente, cómo era la sociedad, la política, la economía, cómo se concebía todo en ese momento para poder realmente llegar a un análisis real de un texto como eso. Y pasa lo mismo con cualquier tipo de texto antiguo o pasa lo mismo cuando leo una situación y no tengo en cuenta todo el contexto que la rodea. Entonces ahí cometo errores de análisis. ¿Qué podemos resumir entonces de este video? El texto y el contexto tienen un análisis, una relación interdependiente. No podría existir uno sin el otro. ¿Qué podemos extraer de este video ya para finalizar? Que analizarnos cualquier cosa, que es un ejercicio profundo, exhaustivo y detallado, y que por eso yo les pido que sean profundos, exhaustivos y detallados en el análisis que hacemos de los diferentes textos en esta clase. Que un texto puede ser cualquier cosa que me permita ser interpretada, cualquier elemento comunicativo que tenga intención comunicativa y que yo pueda interpretar se convierte en un texto. Por eso, en este espacio académico, análisis de textos no es comprensión de lectura y no es simplemente para leer manuales. Análisis de textos viene a posicionarse como una competencia que ustedes deben desarrollar para ser profesionales integrales, para leer todo tipo de textos y contextos en los que se van a mover, para solucionar todo tipo de problemas. Entonces, fíjense la importancia que recobra una materia como estas, que va muchísimo más allá de solamente analizar o leer y comprender manuales. ¿Listo? La invitación entonces ahora es a que ustedes sigan con la pregunta inicial, ya viendo todo este desarrollo de qué es análisis de textos. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo podemos compaginar con su ejercicio profesional y laboral? ¿Cómo esto se conecta? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver lo que yo voy a hacer como técnico en mecánica de motos o de autos con el análisis de textos? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo ustedes lo pueden utilizar? ¿Qué cosas van a tener que analizar, aparte de los manuales? ¿A qué se les parece de los procesos que ustedes van a desarrollar y cuál es la importancia que recobra? ¿Listo? Muchas gracias a todos por su atención. La próxima clase pues abordaremos ya a profundidad otros aspectos que vieron en esa línea que les mostré al principio, en esa primera diapositiva. ¿Listo? Cuídense mucho, espero que hayamos aprendido mucho el día de hoy. Bye bye.